Amén. Bueno, ya comenzamos con atributos comunicables y el primero que vimos fue, ¿cuál fue el primer atributo comunicable que vimos? La santidad de Dios. Pero también decíamos que es comunicable porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. Después vimos el segundo, la justicia de Dios. Dios es justo, su justicia es perfecta, pero también Él desea que nosotros actuemos con justicia, que seamos justos. Por eso decimos que es atributo comunicable. Y lo que quedó pendiente como tarea, si bien terminamos la semana pasada con la justicia de Dios, era la lista de textos que estaban al final, ¿se acuerdan? Dios está cerca de los que practican la justicia. Y lo que había que poner en la línea de puntos es la parte del versículo que habla de eso, que confirma que Dios quiere que actuemos con justicia. Bien, los que no completaron, completen. La idea es tener ese trabajito como una práctica, pero más que nada para asegurar que es un atributo comunicable la justicia, ¿no? Se puede y debemos ser justos. Y hoy comenzamos con el tercero, que tiene como título El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es Amor. bueno. Vamos al resumen del punto 3, porque está debajo del título. Ya que Gonzalo lee claro. Cuando el apóstol Juan estaba haciendo esta declaración, Dios es amor, no pretendía definir su naturaleza esencial sintetizándola en una palabra, más bien estaba destacando este atributo, que sigue interactuando con los demás, como aquello que impulsa a Dios a relacionarse estrechamente con sus criaturas. Si rebajamos a Dios componiendo el siguiente silogismo, Dios es amor, por lo tanto el amor es Dios, caeríamos en el error de reducir a Dios a un sentimiento y desde allí, por ejemplo, justificar cualquier aberración que se haga en el nombre del amor. Dios es un ser que ama y ese amor también está relacionado con su justicia y santidad. Debemos entender el amor de Dios a la luz de los demás atributos. Bien, esto es importante. Vamos a ver por qué yo insisto en algunas cuestiones que son prácticas, que tienen que ser prácticas, porque a veces en el nombre del amor, como dice ahí, se hacen aberraciones. Se cometen pecados en nombre del amor. Y está pasando cada vez más dentro del mundo cristiano, aún dentro de las familias, de las iglesias cristianas, de ver cada vez más seguido los casos, por ejemplo, de fornicación en nuestros jóvenes, que caen en la tentación que usa la palabra. Si Dios es amor, el amor es aprobado por Dios. Y cuando se ponen de amiguitos con las chicas cristianas, con chicos que no son cristianos, y al revés también, en el nombre de ese amor, probemos, y total, esto lo inventó Dios. Fíjense, o no, bueno, en mi época no solo en mi época, generaciones anteriores, cuando se empezaba una relación de noviazgo, ¿qué se pedía? La prueba de amor. ¿Me amás? Sí, ¿cómo no te amo? Bueno, probámelo y tengamos relaciones. Esa era la prueba de amor. En nombre del amor todavía se sigue usando, más refinada la tentación, pero bueno, si me amás, bueno, amémonos.
Fíjense cómo en el nombre de algo que Dios sí inventó, lo diseñó para el hombre y para la mujer, se caen en pecados y tiene consecuencias que después es difícil de remontar otra vez. Pero volvamos a la primera parte del resumen, que habla de Dios como que Él es amor. ¿Y qué aclaramos al principio? No pretendía definir su naturaleza esencial, sintetizándola en una palabra. Más bien estaba destacando este atributo que sigue interactuando con los demás, como aquello que impulsa a Dios a relacionarse estrechamente con sus criaturas. En esencia, ¿Dios qué es? En esencia, espíritu. Dios es espíritu. Acá leemos en 1 de Juan de que Dios es amor. ¿Está bien? Está bien. Pero tiene que ver, ¿está hablando de su esencia o de una cualidad, de un atributo moral, pero que permite relacionarse como una persona? Cuando decimos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son personas, en sí tienen la capacidad, la cualidad de relacionarse. Una persona es persona, no solo por sus características individuales, sino porque puede relacionarse con otra, comunicarse y mantener una relación afectuosa, en este caso una relación de amor. Porque Dios es amor, quiere relacionarse y puede relacionarse. No es un ente o no es un espíritu, algo que flota así en el espacio, en el universo, sino que, como es amor, quiere relacionarse con sus criaturas y relacionarse en ese amor perfecto. Un error, bueno, creo que lo decimos ahí, bueno, tiene que ver con otra cosa. Creo que lo habíamos hablado. Dios, como habita la eternidad y es espíritu, está en todas partes. Pero aparte está formando parte de todo. Y eso es una herejía que se conoce como, o una filosofía, Panteísmo. Muy bien, panteísmo. O sea que Dios, por eso a veces se confunde con amor. Como Dios es amor, Dios justifica todo lo que está relacionado con el amor. ¿Es así? No. Y ahí entra la última parte de lo que leíamos. Lo que pasa es que hay que ver qué es amor. Bueno. Porque Dios llama amor a cosas que el hombre no, o el hombre llama cosas amor que no son amor. Por eso en la última parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los atributos de Dios? Que ellos están íntimamente relacionados. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, ¿con qué lo relacionamos? Con los demás atributos. No, como que no se anulan. No, justamente se complementan. Por eso el amor de Dios está relacionado con ¿qué? Lo que vimos, la santidad. Entonces, ahí es donde diferenciamos. Está bien, el amor nace en Dios. Pero el amor que Dios no aprueba, no lo aprueba porque no está en coherencia con su santidad. Por eso la importancia de conocer a Dios. Hasta con el juicio, porque al que ama corrige y castiga. Bueno, por eso decimos que está relacionado con todo. Hasta ahí vamos, más o menos dándonos cuenta de este enunciado de lo que es el amor de Dios como un atributo. En el punto A tenemos otro concepto. El amor de Dios es incondicional. ¿En qué sentido es incondicional? Porque acá también hay que tener cuidado. Dios es amor. Dios ama a todos. Listo, ya está. Si Dios me ama, y fíjense cómo en algo que es verdad, se pueden diseminar herejías. Como por ejemplo el universalismo. Cristo murió por todos nosotros, el amor de Dios. Y ahí entra Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera
Que dio a su hijo. Ahí tenés. Mirá cómo me ama Dios, que dio a su hijo. Jesús murió por nosotros. Y si Él murió y ya pagó por nuestros pecados, es porque Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que nos salva, enviando a su hijo. Pero ahí termina la historia de la salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo que acabamos de leer, de recordar. Porque de tal manera que ha dado, ¿para qué? Todo aquel que me cree, no se pierda, tenga la vida eterna. ¿Es incondicional el amor de Dios? Pero entonces te equivocaste, Triqui, vos pusiste ahí el amor de Dios es incondicional. Entonces, ¿qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree, esa es la condición. Entonces, ¿en qué sentido es incondicional? Que todos tienen la oportunidad de alcanzarlo. ¿Qué dice 1 de Juan 4, 10 y 19? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Él tomó la iniciativa. Hermoso, ¿no? Espectacular. Ahí está la incondicionalidad. ¿Y el 19? Lo leí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bien. ¿Qué dice Jonah, el punto A? El amor de Dios es incondicional. A pesar de nuestra condición, Dios tomó la iniciativa para la salvación. Romanos 5:8. Si no, condicionó su amor a que nosotros le amáramos primero. Primero de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros y siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nos puso como condición que primero nosotros lo amáramos para entregar su vida. Ahí está la incondicionalidad. No es de parte nuestra, sino es de parte de Dios. Él nos dice, primero como condición para salvarlos me tienen que amar. ¿Puso esa condición? Entonces, por eso es incondicional desde el punto de vista de Dios. Por eso así hay que entender la incondicionalidad. Porque uno dice es incondicional. No, pará. ¿Qué es incondicional? Porque si la salvación es incondicional, entonces viva el universalismo. Entonces hay que explicar que Dios no nos puso a nosotros la condición que lo amáramos primero para que Él venga a morir por nosotros. ¿Se entiende ahí? Entonces hay una condición y Juan 3:16 incluye la condición para que todo aquel que primero cree en Él pueda recibir ese amor de Dios. Dios, por eso decimos, Dios no condicionó su amor a que nosotros le amáramos primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nuestro amor a Dios ahora se da porque primero nosotros fuimos objetos de su amor. La parábola del hijo pródigo ayuda también a explicar un poco esto, ¿no? Que el padre no le puso ninguna condición al hijo que volvió. Claro, porque él se arrepintió. No, primero le dio la parte de la herencia, todo lo malgastó. Y después cuando él se arrepintió y volvió, el padre le dijo, bueno, pero vos devolvé toda la... hiciste tal cosa. No, lo recibió con los brazos abiertos. ¿O no? También hay gracia. El amor es gracia. Pero la Es lo que viene ahora. Fue que se arrepintió. Claro, se arrepintió. Claro. No sé. Bueno, vamos bien ahí con su amor es incondicional.
En el punto B, ¿qué dice? El amor de Dios se manifiesta en su gracia, y ahí viene lo del hijo pródigo, que es un regalo inmerecido. La gracia de Dios tiene que ver con eso. La gracia no se obtiene por haber hecho algo para ganarla. Aún sin merecerla, Dios la da. Punto B, Mariana. El amor de Dios se manifiesta en su gracia, regalo inmerecido. La gracia que opera en la redención y permite que aquellos que acepten el sacrificio de Cristo reciban el perdón de sus pecados. Se conoce como gracia salvadora. Romanos 3:24, Efesios 2:8. Aquella que manifiesta la bondad de Dios sobre justos e injustos se conoce como gracia general o gracia común. Mateo 5:45, Lucas 6:25. El Señor espera que nosotros practiquemos también la gracia del perdón. Mateo 6:12, Colosenses 3:13. Y aprendamos a dar con gracia, no por merecimiento o por condicionamientos. Eso sería una transacción. Lucas 10:30-37. Bien. Este punto B da para toda una clase aparte, exclusiva, y volver al discipulado, para recordar lo que es el pecado, lo que es la salvación, las doctrinas básicas de la gracia. Pero por lo menos acá tenemos una síntesis de algo que es importante entender, porque acá hablamos de dos conceptos, por ejemplo, la gracia salvadora, la gracia para la salvación, y la gracia general. La gracia que opera en la redención y permite que aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo reciban el perdón de sus pecados se conoce como... ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien. El versículo anterior, el más conocido quizás, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos. Esa es la realidad espiritual de la naturaleza humana. Desde Adán y Eva, esa es la realidad espiritual del ser humano. Nacemos con pecado. Ese pecado está en nosotros por herencia espiritual de Adán y Eva. Por eso nadie puede decir, no, yo no necesito de la salvación, no necesito de Cristo. Todos necesitamos de Cristo y de la obra de la cruz. Y dice que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Doctrina de la redención, otro tema profundo y riquísimo y necesario conocerla. Venimos cada tanto, son materias que se cruzan, ¿no? En todas las materias que tenemos en la escuela bíblica, pero que está bueno que la reafirmemos para saber explicarla. Está viniendo gente nueva, tenemos que saber explicar la doctrina de la redención sin usar los términos teológicos que por ahí pueden asustar, pero sí explicar esto del regalo, de la gracia de Dios. ¿Podemos explicar la gracia? Es un desafío, ¿no? ¿Cómo explicamos la gracia? ¿Cómo explicamos que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, no porque lo merecemos, sino porque Dios nos regala esa posibilidad de ponernos a cuentas con Él, entendiendo que somos pecadores y que necesitamos ser redimidos? Ahí entra el concepto de redención. Pero nosotros no podemos pagar para ser redimidos, para redimir nuestro pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser redimido si aún pagando no puedo solucionarlo? Porque Cristo vino y pagó. Vino y pagó por mí. ¿Y yo cómo hago para devolvérselo? ¿Cómo hago para pagar devolver el pago de mi redención?
no tenés que devolver nada. Gracia, regalo. Entonces es hermoso entenderlo y también poder explicarlo para que la gente entienda que Dios me está ofreciendo algo que yo no merezco, pero que sin embargo está a mi alcance aprovechar esa gracia, poniéndome a cuentas con Dios, pidiendo perdón por mis pecados, reconociéndome pecador y que necesito esa gracia, que yo no la puedo conseguir. Entonces el concepto de gracia ahora se entiende mejor. Es algo que yo nunca podría haberlo alcanzado, sin embargo se me dio, se me ofreció como un regalo. Hermoso. Ese es el mensaje de salvación. Y decimos que en Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otro tema, ¿no? No es de mí, no es mi fe. Yo no tengo fe en mí que me permita entender la gracia y disfrutar de la gracia. Es que, dice Pablo, Don de Dios. o sea que aún se me regala la fe para poder... No me puedo jactar de nada. Claro, o sea que en nosotros no hay nada, es todo regalo. Ahí viene la frase, me viene de arriba. No viene todo de arriba. Bueno, esa es la gracia. Siempre se llega como a la doctrina de la elección, ¿no? También. Al punto de decir, ¿Cómo puede ser que Dios me... Si yo ya estaba condenado por lo que soy, o por lo que era, por lo que soy, ¿cómo puede ser que Dios me haya elegido? El otro concepto que aparece en el resumen es gracia general. Y acá se diferencia de esta gracia salvadora. ¿De qué manera? Mateo 5:45, Lucas 6:35, ¿qué dice? 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Según este versículo, ¿de qué manera se manifiesta la gracia general? Hace salir el sol, hace llover, La creación. Claro, selecciona la lluvia para que caiga sobre los justos. Y últimamente acá sí. O que haga salir el sol, los calorones. Por favor. Pero cuando hablamos de gracia general, en cuanto a las bendiciones, ¿no? En cuanto a las bendiciones, Dios bendice de manera general. Es más, donde hay pueblo de Dios en determinados lugares, en donde antes no había, se nota la diferencia, cómo esos lugares empiezan a prosperar, a progresar, se empieza a sanar la tierra. Y eso ya en sí mismo es un testimonio de la gracia de Dios, que bendice a su pueblo, pero también bendice a los que están alrededor, ¿no? Gracia salvadora, por un lado, pero que esa gracia también se expande a través de su pueblo, de sus hijos, y bendice de manera general al resto. Vamos más o menos ahí bien diferenciando lo que es gracia salvadora de gracia general. ¿Leímos el otro texto de Lucas? No. ¿Quién tiene? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El 35. Es el punto que viene. El 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es benigno ¿para quiénes? Los ingratos y malos. Para los ingratos y malos. Y uno diría, pero ¿cómo, Dios? Con los ingratos y malos también sos bueno. Gracia general, ¿no?
En el punto que sigue vemos algo más de esto. Lucas 10, 30 al 37. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, perdón, me dio risa que me equivoqué, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Conocida la historia del buen samaritano, o la parábola del buen samaritano. ¿Qué plantea la situación? Que un hombre cae herido porque los ladrones lo asaltaron en el camino, y un sacerdote y un levita que pasan por ahí lo ven, ¿y qué hacen? Al estudiar, al conocer el contexto y la cultura, uno diría, pero justo un samaritano, si el que cayó en el camino era un judío, se supone que era un judío, ¿cómo se llevaban entre los judíos y samaritanos? Sin embargo, el menos pensado, el samaritano, ¿qué hace? Es el que mete la mano en el bolsillo y se hace cargo del herido. Pero los que tendrían que haber hecho algo por amor y por misericordia, no lo hicieron, el sacerdote y el levita, conocedores de la ley, religiosos. Y Jesús aprovecha, utiliza los detalles de esta parábola para dar una enseñanza usando, diríamos, el método inductivo, ¿no? Pregunta, ¿quién te parece? ¿No? Al final, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo termina la enseñanza? Un relato, una parábola que nos ayuda a entender esto de la gracia, de la misericordia, que es lo que tenemos en el punto C, en donde vemos la gracia en este relato del buen samaritano. En que la persona que se hace cargo del herido le hace firmar un pagaré para que le devuelva los gastos que él tuvo con el mesonero. No especuló, bueno, yo le voy a hacer este favor a ver si después que averigüe dónde vivo o tenga un futuro contacto o relación, aprovecho de sacar un rédito de mi ayuda. ¿Tuvo ese pensamiento? Él pensó que nunca más lo iba a ver. Ni siquiera le dijo al mesonero, hacerle saber lo que gasté para que en una de esas después cuando él pueda venga y te pague y recuperemos algo. Dejarle la constancia de saldo. Dejarle la constancia de saldo. Claro. No hubo nada de eso. La intención fue de esta persona justamente de gracia.
A veces nosotros hacemos algo aparentemente por gracia, pero especulamos que a cambio de eso, aún no pretendiendo cobrar algo, sino con Dios. Y eso tenemos que revisarlo, porque a veces pensamos, yo voy a hacer esto, voy a ayudar, porque Dios me va a recompensar, pase a lo que yo hice, Dios me va a recompensar, voy a recibir algo. Si mi motivación es esa, ¿estoy obrando con gracia? ¿Estoy aplicando la gracia como Dios quiere que la aplique? Estoy haciendo una transacción, un negocio con Dios. Por eso tenemos que revisar todos estos conceptos. ¿Realmente actúo con gracia sin esperar recibir nada a cambio? ¿Por amor? Acuérdense que todos los atributos se relacionan, ¿no? Y es ahí a donde pasamos al punto C, que nos habla de la misericordia y que tiene que ver con también la historia del buen samaritano. Salmo 103, 10 al 14 y Lucas 6. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿no? No, perdón. No, 10 leímos. No, porque me quedaron los versículos 35 y 36. Bueno, ¿quién tiene primero Salmo 103, 10, 14? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Sabe que nosotros nunca vamos a poder devolverle nada de lo que Él nos da, lo que recibimos de Él. Sin embargo, así todo, nos muestra su amor y su gracia. Principio para nosotros también. De gracia le recibiste, da de gracia. Sin esperar recompensa alguna. Porque Dios actúa así con nosotros. Él también quiere que también nosotros actuemos de la misma manera. ¿Hay límite para esto? No. Me encanta ahí en el Salmo la expresión, así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros, ¿no? Como dice... ¿Se puede medir la distancia entre Oriente y Occidente? No. No se puede. ¿Se puede medir la distancia entre Norte y Sur? Sí. 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 O sea, entre el Polo Norte y el Polo Sur, la distancia se puede medir. Si uno va con un avioncito, con un Cessna, no, con un Cessna no. Va en un avión y pasa por el Polo Sur y pone el cuenta kilómetro en cero. ¿Vieron? Yo hago así porque para lo del auto, ¿viste? Que apretar el botón. El odómetro. ¿No? Apretar ahí, se pone en cero, ahí empieza a correr, a medir el kilometraje, ¿no? Bueno, hacemos eso con el avión no tiene el botoncito del auto, ¿no? Pero digo, y mide la distancia que hay entre el polo norte, en este caso si pasa por ahí, cuando llega al polo sur, apretar el botoncito de vuelta para que frene la cuenta y te marca la distancia. Pero entre oriente y occidente, entre este y oeste, No puedo medir. me encanta esa figura porque me habla de que el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace alejar cuando Él nos perdona. Y no va a buscar el pecado que hicimos en el pasado para venir y enrostrarlo. ¿Viste lo que hiciste? Mirá, ¿te acordás lo que hiciste aquella vez? Ya sabía que la tierra era redonda y todo. Claro. Me encanta esa ilustración porque habla de la gracia, habla de la misericordia, y que justamente cuando Él nos perdona y no nos vuelve a pasar factura.
¿nosotros actuamos de la misma manera con alguien que nos haya hecho algo? Y nos viene y nos pide perdón y decimos, sí, tranquilo, te perdono. Pero queda el archivo ahí por las dudas, ¿no? No tiene que ser así, porque Dios a nosotros no nos trata de esa manera. Si no, no sería gracia. ¿El amor de Dios se manifiesta en su misericordia? El amor de Dios se manifiesta en su misericordia. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de sus criaturas. Amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Sigo? Sí. Dios espera que sus hijos actúen con misericordia. Bien. Y ahí el otro punto. Bien. Acá tenemos dos definiciones. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de sus criaturas. Definición de Paul Washer. Y amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor, según el diccionario bíblico Nelson. Muchas veces se intenta definir este término misericordia en su etimología, que tiene la palabra miseria y corazón, ¿no? Es una palabra compuesta por las raíces para miseria y para corazón. Algunas explicaciones ensayan que la misericordia es poner nuestro corazón por sobre la miseria humana, que es una definición interesante, lógica, porque es lo que hizo Dios con nosotros. A pesar de nuestra condición, Dios nos amó, pero es un amor que no se queda en lo sentimental, en lo emocional. Porque si no, sería más bien lástima. ¿Se entiende el significado de lástima, más o menos? Tener lástima es dolerse. Nos quedamos en el sentimiento de la lástima, es eso, sentir un dolor por una situación que vemos o que nos enteramos, que nos duele. Bueno, produce una sensación de tristeza, de dolor, hasta de impotencia también, porque, bueno, ¿qué podemos hacer por eso? Pero cuando hablamos de misericordia, es más que lástima. Es más que dolerse y quedarse en el dolor, sino que la misericordia también implica acción. No se queda en el sentimiento, sino que te mueve la voluntad. Si nosotros decimos que tenemos misericordia por alguien, tenemos que demostrar que tenemos misericordia, marcar la diferencia. Si no sentimos lástima por alguien, o sentimos dolor por la situación que puede estar pasando alguna persona. Pero si sentimos misericordia, ¿qué tiene que suceder? Sí, dolerse, pero la misericordia te mueve a hacer algo para calmar esa miseria, para suavizar ese dolor, o para suplir la necesidad que está produciendo esa situación. Más o menos vamos encontrando la diferencia. Si nosotros decimos que fuimos movidos a misericordia, no es que fuimos movidos a sentir algo, sino que aparte de sentir, nos movió a hacer algo para calmar esa situación, ese dolor, esa necesidad. ¿Leímos Lucas 6, 35 y 36? No. ¿Qué dice? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello a nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos,
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Termina el punto diciendo que el Señor, sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Por eso decimos que actuar con misericordia también es un atributo comunicable. Dios quiere que ejerzamos misericordia de una manera práctica. No solo sentir, no solo movernos a una emoción, sino así como Dios actúa con misericordia con nosotros, también nosotros hacerlo con el prójimo, volviendo al ejemplo del samaritano, ¿no? ¿Actuó con misericordia el samaritano? Actuó con misericordia. Pasamos al D. A ver, nos quedan algunos textos. Lucas 10:30 leímos. Efesios 4:32. ¿Tenés, Germán, algún texto de esos? Encima lo interesante de la misericordia es que va más Sí, allá de que sea Efesios. un amigo o alguien que uno quiere, porque habla del enemigo, Claro. de alguien que te hizo daño quizás. Bueno, Hacer la misericordia ahí es el... también. ¿no? O ¿cómo se llama? Una adición, algo para agregar ahí. Porque claro, por un amigo uno lo hace. Claro, pero cuando alguien te hizo daño y que tengas que ser misericordioso... Por eso decíamos que en el caso del samaritano, no tendría que haber sido el samaritano el que actuara con misericordia. Porque como se llevaban entre unos y otros, sin embargo lo hizo igual. ¿Qué tenés, Germán? Efesios, ¿cuánto era? Perdón, me perdón. 4:32. 4:32. Efesios. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien. Clarito, ¿no? Amén. Clarito. Es una opción ser misericordiosos, dice Pablo, ¿no? Si quieren, si pueden, cuando tengan tiempo. ¿Cómo dice? Ser. ¿Qué es eso? Una orden, ¿no? Es un imperativo. Estaba el don de la misericordia, ¿no? Está el don de la misericordia. Ahora, no digas que no lo tenés. ¿Eh? Ayer no Es un tema también, el don de la misericordia, porque algunos dicen, no tengo el don. Yo no tengo el don de la misericordia. Es lo que piensa tu yerno. ¿Eh? Mira cómo piensa. ¿Qué dijiste? Sí, dijo, yo no lo tengo. Sí, porque ya se cubren, ¿no? Como que, no, eso. Dios es misericordioso, porque no, se haga lo vivo. ¿Y eso también es fruto del Espíritu? Porque más atrás dice, no considera el Espíritu. Gálatas 5. Ahí aparecen los frutos, o el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no aparece ahí, ¿no es fruto del Espíritu Santo? Hay 9, ¿no? ¿Cuáles son? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No aparece misericordia? ¿No aparece? Si entramos a analizar uno por uno, si empezamos a hablar del amor, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, ¿no hay ahí misericordia? Bueno, no, a veces, claro, nos reímos porque a veces dicen, no, yo el don de la misericordia no lo tengo. Pero está bien, hay un don que se destaca por actos de misericordia, porque es una capacidad así sobrenatural que Dios da a ciertos miembros de la iglesia para ser sensibles a la necesidad del otro y actuar con misericordia, aunque él no tenga los recursos, aunque él no sea el samaritano, que tenga plata en el bolsillo, pero el que tiene el don
y es sensible a la necesidad del otro, ¿qué hace? Encuentra la manera de solucionar su problema. Si no, él no tiene los recursos, sabe cómo gestionar los recursos que por ahí puede tener otro. Y eso tiene que ver con esa habilidad, con ese don, que aunque una persona diga, bueno, pero yo no tengo misericordia, a veces es porque quiere decir no tengo los recursos para hacer misericordia. Pero aunque no los tenga, el que tiene el don encuentra la manera de suplir esa necesidad y actuar con misericordia. Pero estamos hablando de la materia del Oli, los lunes a las 19 horas, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Pero todos sí debemos cumplir con el rol de ser misericordiosos. ¿Leímos 1 de Pedro o no? 3.8, ¿alguien lo tiene? Finalmente, Ricardo, Sí. perdón, hay una cosa que a mí me gustaría decir, que, bueno, como estábamos en la clase de hermenéutica y hablábamos de sana doctrina y todas esas cosas, y yo creo que una iglesia realmente es bíblica por su forma de amar, más que por su doctrina, porque Juan dice que el que no ama no conoce a Dios. Exacto. Y creo que es una referencia bastante clara y linda, como lo dice Juan. Bueno, quería decir eso. Sí, bárbaro, tiene que ver con eso. Si no, es lo de 1 Corintios 13, ¿no? Es símbolo que retiene, ¿no? ¿Cómo dice? Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ruido. Mucho ruido y poca nuez, es cierto. El amor siempre termina siendo la marca, la evidencia de que realmente creemos en Dios y amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios... Esta mañana, ¿puedo cortar algo? Meditábamos sobre esto desde el 30 al 32. El Señor nos ministraba la aplicación de esto en la iglesia, ¿no? Que afecta directamente la unidad del cuerpo, ¿no? El Señor nos ministraba eso a nosotros, porque el verso anterior habla de que se tiene que quitar la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia, para que, bueno, por medio del Espíritu Santo podamos ser misericordiosos y eso pueda llevarnos a ser uno en Jesús a la hora de ministrar, a la hora de todo. Claro, abarca todo. En 1 de Pedro 3.8, no sé si alguien tenía para leer. Tiene que ver con esto también, ¿no? Y de alguna me parece, perdón, que sería como una consecuencia. Claro. Porque sin doctrina hay un montón de iglesias que se aman libremente y como que vale solamente el amor y no hay un fundamento y algo que seguir, una línea. Y la doctrina sirve para eso. No, Sí, no es solamente el amor. Claro, por eso... Siendo una consecuencia. Claro, decíamos al principio eso, ¿no? El Señor nos enseña en su palabra, hay una doctrina, hay un fundamento y por eso nos amamos. El amor de Dios y todo lo que implica eso está contenido. ¿Cómo podemos diferenciar el amor de Dios de otro tipo de sentimiento? Porque en su palabra Dios nos revela su amor y nos habla de su carácter. Justamente tiene que ver con eso, están relacionados, ¿no? Por eso podemos hablar de un amor que está relacionado con su santidad, como decíamos al principio, porque la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de la palabra, nos muestra cómo es ese amor, cuáles son las características de ese amor que se diferencia de otros sentimientos o de otras pasiones, que parece amor, pero no es el amor de Dios. Es cierto, todo se relaciona y está ligado. 1 de Pedro 3.8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Misericordiosos.
Entonces vamos a tener que dejar para la semana que viene la longanimidad. ¿Se entendió de 1 Pedro? Tiene que ver con algo que se aplica de una manera práctica en la comunidad, en el cuerpo, en las relaciones. Un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y sigue la lista, ¿no? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Acá vemos que de una manera clara y práctica se nos dice que la misericordia es algo que tenemos y que podemos aplicar. No es que es algo que Dios solamente puede tener misericordia. No, nosotros también. Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre. No lo leíamos recién. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por esta noche, por tu palabra, porque tú nos hablas, nos enseñas. Gracias por la corrección, gracias por estas riquezas, Señor, que no encontramos en los libros humanos, no encontramos en los pensadores ni en los filósofos, sino solamente en tu palabra, sino solamente en tu revelación. Señor, te agradecemos por ello. Ayúdanos, Señor, a serte fieles a ti, a poder aplicar esto en nuestras vidas, a que realmente seamos cristianos de verdad, hijos tuyos, Señor, que seamos juzgados por nuestros hechos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder aplicar la misericordia, estas cosas comunicables que tú nos has dado, Señor, como el amor, la justicia, con la misericordia, Señor, que en el nombre de Jesús nos permita, Señor, vivir por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a cada día morir en la cruz, que muera nuestra carne, que mueran nuestros deseos, para que puedas, Señor, tu Espíritu Santo, hacer esa obra preciosa en nosotros, y ya no seamos más nosotros, sino tú reflejado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de Ricardo, Señor, por los hermanos conectados. Bendice este grupo, Padre, y que realmente podamos ser luminares en este mundo. En el nombre de Jesús, bendice a los que no han podido venir, Señor. Gracias porque realmente nos edificas, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.